Hola, mi nombre es Angélica Buchan, soy psicóloga y estoy especializada en atención a niños y adolescentes. A su vez doy acompañamiento en temas de crianza y disciplina a mamás, a padres y a docentes. Bueno, lo que me llevó a enfocarme en el trabajo de niñas y niños fue poder estar sensible ante las necesidades, y yo creo que esto también tiene que ver mucho con mi propia historia. El hecho de yo necesitar adultos que acompañaran mis emociones, a poderlas transitar, a poderlas expresar de una manera mucho más sana y empática, creo que eso también fue como parte para tomar la decisión en enfocarme a la atención y acompañamiento a niños y a niñas. Pienso que detrás de un comportamiento inadecuado hay una emoción no atendida, ¿no? Y esto tiene que ver con una necesidad, tiene que ver con un tema también de inmadurez por la etapa en la que se encuentran los niños y las niñas. La forma más sofisticada que tenemos de poder expresar lo que está viviendo o se está viviendo o experimentando en nuestro mundo interno, pues es la palabra, las palabras, el diálogo, cosa que pocos niños tienen estas capacidades por un tema de madurez. Entonces, la forma en la que los niños puedan expresar todo esto que están experimentando en su mundo interno, pues va a ser a través de su cuerpo. Muchas veces entonces lo estaremos viendo, que es el comportamiento. Por eso es que pienso que detrás de este comportamiento puede haber una emoción no atendida o no bien expresada. Justo este tipo de comportamientos inadecuados normalmente lo visualizamos como si fuera un berrinche, como si fuera, a veces tenemos todavía ideas como nos está tomando la medida, nos está manipulando, ¿no? Pero en realidad es que sus habilidades y sus capacidades para poder expresar lo que realmente necesita y lo que está experimentando, ya decíamos, está limitado. Entonces, pues es por eso que de alguna u otra manera, cuando surgen este tipo de comportamientos, pues es que nos está hablando de una emoción. Y creo que desde nuestra propia historia, desde el tipo de crianza que nosotros recibimos los adultos y algunas ideas que todavía socialmente están muy presentes, pues es que no estamos viendo más allá del comportamiento, ¿no? Vemos que el comportamiento es inadecuado y hasta ahí nos quedamos. Sin embargo, la invitación es que profundicemos, que hagamos una pausa y veamos qué hay detrás de ese comportamiento. Una emoción no bien expresada, una necesidad de vínculo no atendida, es decir, detrás de esto puede haber alguna otra necesidad. Hablando del vínculo, podemos decir entonces que la figura materna normalmente es la figura de mayor vínculo, es la que va a cubrir las necesidades afectivas más importantes, que es la de seguridad y conexión. Entonces, definitivamente la figura materna va a ser un eje central para el desarrollo óptimo de nuestros niños y de nuestras niñas. Validar las emociones de las niñas y de los niños, y yo diría que hasta de los adultos, yo diría, primero estar como en silencio, estar observantes de lo que está ocurriendo, ¿no? Estar presentes entonces, porque esa presencia no nada más es estar ahí físicamente, sino estar tratando de conectar con el otro, ¿no? De ser sensible ante estas necesidades que están surgiendo en ese momento. Y creo que eso nos va a dar la brújula o la guía para poder entonces intervenir, para poder validar. O sea, la validación empieza con nuestra presencia. Después, como parte también de la validación, podemos decir que es describir lo que estamos observando. Hay veces que no tenemos muy bien claro lo que está ocurriendo en el otro, entonces pues se vale también hacer ciertas preguntas, pero también es ser sensible en qué momento voy a hacer estas preguntas, hacer esta intervención, porque de repente en nuestro automático y en nuestra prisa de adulto queremos resolverlo y que pase rápida esa emoción y seguir y continuar con nuestra rutina o las actividades que tenemos. Entonces, validar una emoción requiere tiempo y a veces esa puede ser también una limitante. ¿Por qué requiere tiempo? Porque a veces el contemplar y escuchar al otro y simplemente acompañar desde la escucha es validar. Cuando esta emoción o este niño o esta niña va sintiendo que está
que estamos presentes y estamos ahí para ellos, entonces esa propia emoción y experiencia se va regulando, es decir, el sistema nervioso se va regulando, va bajando la intensidad de esta emoción y entonces ahí sería como la clave para poder intervenir con alguna pregunta o como parte de nuestro diálogo. Nuestro diálogo debe ser congruente con lo que estamos haciendo. Por ejemplo, estoy aquí contigo. Sé que no está siendo fácil para ti. Estamos juntos en esto, ¿no? Necesitas que te abrace, te puedo dar la mano, me puedo acercar a ti. Va a depender de la experiencia emocional que esté teniendo el niño o la niña, si acepta o no acepta. También vale mucho la pena conocer el temperamento, ¿no? Porque hay temperamentos que a lo mejor lo que va a querer es como darse su tiempo, ¿no? El otro día justo en consulta me decía una niña que para poder pasar de la frustración a la calma necesita que le den su espacio, su tiempo. Obviamente pues me lo dijo ya con esta claridad porque ya llevamos tiempo trabajando en ello, ¿no? Pero entonces esa fue como clave para los papás cuando escucharon a la niña decir que necesitaba el tiempo, porque normalmente tiempo y espacio, perdón, porque normalmente nuestro automático nos lleva como a intervenir y a estar ahí, ¿no? Y a veces hay niños que requieren pues de cierto distanciamiento, ¿no? Hacerles saber de aquí estoy, si necesitas algo, aquí voy a estar para ti. Entonces, todo esto se tiene que platicar, se tiene que planear, se tiene que practicar en momentos de calma para que en los momentos de crisis emocional tengamos tanto el niño o la niña como nosotros las claves para poder hacer este acompañamiento y poderlo validar. El ejercicio de poder nombrar lo que sienten para los niños y las niñas, yo creo que depende de varios factores, pero uno de ellos yo diría que nuestro propio ejemplo, el modelaje, ¿no? El hecho de que nosotros estemos abiertos también a compartir parte de nuestras propias experiencias emocionales. Aquí cuidado con la forma también en cómo lo expresamos, porque hay una línea muy delgada entre te comparto cómo me estoy sintiendo y por eso estás viendo esta reacción mía, a fíjate, mijito, mijita, que esto es lo que me pasa y ven, yo te voy a platicar, ¿no? Porque entonces, si eso ocurre, estaríamos depositando nuestras emociones en nuestras niñas y nuestros niños y ellos no tienen, pues digamos que la madurez ni el rol para sostener lo que nos está ocurriendo. Pero sí podemos compartirle lo que estamos sintiendo y entonces ¿sabes? En este momento me siento muy molesta, no quiero hablar mucho de esto, yo me voy a hacer cargo de mi emoción y cuando esté lista podemos continuar, ¿no? Pero solo quiero que sepas que sí estoy molesta, por eso está mi cara así, por eso es que mi tono de voz también lo está mostrando de esta manera. Eso por un lado, entonces el modelaje. Por otro, el hecho de que nosotros seamos descriptivos y validemos entonces la emoción. Porque los niños, digamos que tienen esta experiencia sensorial, ¿no? Muy desde el cuerpo, la emoción empieza y surge desde ese lugar, desde un ámbito sensorial. Y después, a partir de eso, digamos que reacciona nuestro sistema nervioso y ante esa reacción va a surgir el comportamiento. Pero muchas veces los niños todavía no tienen la capacidad de ponerle nombre a esa experiencia. Necesita entonces de un adulto que le podamos ayudar a decir, tú lo que estás sintiendo es enojo. Uy, sí, no te gustó perder en el juego y esto se parece muchísimo a la frustración. Estoy aquí contigo, ¿no? Eso por un lado, como que en el momento de acompañar las propias emociones cuando están surgiendo. Pero yo también tengo otro recurso que me parece como muy adecuado, como muy preventivo y también muy educativo, que es a través del juego. O sea, por ejemplo, lotería emocional, memoria de emociones, estamos viendo, por ejemplo, algún programa en la pantalla y entonces podemos justo retomar la expresión emocional de algún personaje
o hacerle algunas preguntas de, uy, mira, ¿cómo se ve el perrito? ¿Crees que está enojado o triste? Podemos jugar a la mímica, o sea, creo que el propio juego o la interacción que vamos teniendo en el día a día nos puede permitir ir incorporando un vocabulario socioemocional. La diferencia entre límites y castigar, creo que hoy en día todavía está ahí medio revuelto la idea. De repente decimos que ya no castigamos, que ponemos consecuencias, sin embargo en la práctica pareciera que no tanto, ¿no? Como que todavía sigue teniendo sus tintes de castigo y muchas veces con esta intención de ya no aplico el castigo, ahora aplico consecuencia y entonces eso me hace sentir a mí como adulto que estoy implementando ciertos límites, ¿no? Porque eso es lo que nos han dicho que es lo ideal. Sin embargo, estamos en un proceso de aprendizaje, en un proceso también de transformación en términos de crianza, en términos de disciplina, y por lo tanto, en este aprendizaje creo que vamos teniendo retos, porque muy en nuestro interior como adultos está incorporada la idea de castigo, está la idea incorporada de límite y entonces desde nuestro automático a veces hacemos ahí como una combinación entre una y otra cosa. Entonces, el límite va a ir, digamos que a señalar desde el juicio a la persona. Pareciera que es la conducta, pero en realidad el efecto es que va a ser en el ser, en la persona. Y el límite tiene la idea de enfocarse en la conducta, en la acción, y por lo tanto, si lo hacemos bien, vamos entonces a tener un efecto en el hacer, ¿okay? En la acción, no en el ser, o de alguna manera también en el ser, pero de manera favorable. Entonces, desde un enfoque de disciplina positiva, decimos que lo ideal es que podamos poner límites firmes y amables a la vez, los dos juntos. Límite firme porque yo estoy a cargo, yo soy la autoridad, mi rol es de jerarquía, y entonces por un tema de seguridad y de bienestar voy a ser firme en este límite. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que ese límite, si yo lo traslado a un enfoque de castigo, entonces se queda totalmente limitado y afectando la relación, el vínculo, pero también, digamos que el ser, al niño o a la niña. Para poder entonces tener la característica que ya les decía de un límite, en donde vamos a favorecer el desarrollo de los niños y de las niñas, necesitamos meter la amabilidad. Entonces, soy firme y amable a la vez. La amabilidad tiene que ver con ser sensible, ser empático, anteponer la conexión para que haya cooperación. Para poder implementar una crianza consciente, yo creo que es primero darnos cuenta de que una crianza tradicional no ha tenido los mejores efectos en nuestra propia historia y en los niños que están, ¿no?, a nuestro cargo, o sea, los niños que tenemos a nuestras manos, a nuestro cargo. Cuando nos damos cuenta entonces que la crianza tradicional tiene, digamos, como ciertos huecos o ciertos efectos no favorables, creo que a partir de esa conciencia ya estamos implementando una crianza consciente. La crianza consciente se basa y surge o inicia a partir de mi propia historia, mi historia como adulto, ¿no? De cómo me fue, qué tipo de disciplina y de crianza recibí, sin el juicio, ¿no? O sea, sin poner juicio, sino más bien desde esta sensibilidad de fue lo que me pudieron dar, ¿no? Y esto que recibí tuvo estos efectos en mí. A partir de eso, de esa conciencia y desde esta sensibilidad, la crianza consciente también tiene el trabajo o la labor de sostener lo que yo viví y lo que hoy, a lo mejor como una herida emocional, puedo reparar. Yo, siendo ya la adulta, que puedo hacerme cargo de mí misma, ¿no? A partir de eso, entonces,
voy a tener ciertas habilidades emocionales y cierta conciencia, así como sensibilidad, para poder también ofrecer lo mejor o esta versión ideal que puedo ofrecer a mis niños y a mis niñas. Entonces, creo que para iniciar una crianza consciente hay que revisar nuestra propia historia. Y por otro lado, yo diría como reeducarnos, porque esto que ya vivimos está como muy incorporado en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso, y ante un momento crítico es lo primero que va a surgir, normalmente nuestra crianza tradicional. Ya les decía hace unos minutos que para poderlo hacer diferente, ese es el verdadero reto, porque tengo que hacer una pausa, detenerme a darme cuenta de le grito, lo jaloneo, le pego o lo hago diferente. Y entonces ese es el reto, porque desde ese lugar también puedo reconocer qué me pasa a mí frente a esta situación en específico, o sea, qué me detona, y a partir de esa conciencia voy a poder buscar una estrategia para poderlo hacer diferente, evitando entonces, ya decíamos, estos temas de castigo, jaloneo, grito y sombrerazo, ¿no? Sino entonces, ¿qué necesita de mí? Seguramente la respuesta tiene que ver con lo que ya hemos platicado, firmeza y amabilidad al mismo tiempo. El seguir como evitando escuchar, darme cuenta y hasta hablar de las emociones o de ciertas emociones, o bien a lo mejor hasta de ciertas situaciones que detonan algunas emociones. Primero decir que viene seguramente de una situación de protección, de supervivencia, ¿no? Entramos en modo supervivencia. Esto puede ser demasiado angustiante, puede ser demasiado abrumador para mí, no sé muy bien cómo manejarlo y por eso lo evito, ¿no? Y lo bloqueo y aquí no pasó nada y típico, ¿no? Que nos preguntan, ¿cómo, mamá, estás enojada? No, no estoy enojada, ¿no? Mamá, ¿estás triste? Limpiándonos las lágrimas y diciendo, no, no estoy triste, todo está bien, ¿ok? Entonces, bueno, primero decir que seguramente esta reacción viene de, o sea, mirarlo con compasión, porque algo nos está costando trabajo. Entonces, creo que mucho de este bloqueo emocional tiene que ver con lo que surge, o sea, que es un tanto incómodo, ¿no? Y si lo dejamos ahí, pues algo va a surgir. Y miren, aquí voy a retomar una frase que me gustó mucho, que en algún momento llegué a escuchar como parte de mi formación, y dice, la única emoción que nos hace daño es la que no se expresa. Las emociones tienen cierto nivel de energía y esa energía de alguna u otra manera, pues, transita por nuestro cuerpo, obviamente por ciertos pensamientos, por la mente, ¿no? Y lo ideal es que podamos canalizarlo, que lo podamos expresar. Hay muchas maneras de expresarlo. Pero esa emoción que no se expresa, que se contiene, ¿no? Que la sostengo y que prefiero no hablar de ello y fingir que no pasó nada, de alguna u otra manera se va a ir acumulando esa energía y buscará salida. El riesgo aquí es que no sabemos cómo va a surgir, ¿no? Cómo es que va a buscar esta salida. Y entonces, el hecho de que nosotros como adultos, como mamás, no nos estemos haciendo cargo de nuestras propias emociones, no le estemos dando un lugar y una forma sana de expresar, se va a contener y eso normalmente frente a un momento crítico con nuestros niños y con nuestras niñas va a surgir. Es decir, yo ya fui acumulando diferentes experiencias emocionales y entonces ya no es tanto que tiro el agua, sino todo lo que ha venido surgiendo y todo lo que yo he venido acumulando y que no lo he puesto en un buen lugar, ¿no? Y entonces ahí va a terminar siendo un momento de explosión, ¿no? De desregulación emocional. Y como yo hace ratito también mencionaba, eso viene siendo también un modelaje para los niños, ¿ok? Hay familias que pueden hablar muy fácilmente o se puede expresar muy fácilmente el enojo, pero la tristeza no. Entonces, también creo que valdría la pena poder revisar esas creencias. ¿Qué creencia tengo en relación a la tristeza, al miedo, al enojo, ¿no? ¿Qué tanto puedo también
estar abierta a escuchar, y no nada más escuchar, sino a sostener ciertas emociones. Por lo tanto, si esto nos pasa a nosotros como adultos, seguramente también va a haber ciertos efectos en la vida de nuestros niños si no damos esta apertura a la expresión emocional, como pues ya se convierte en otro tipo de emoción como estrés crónico, como ansiedad, se puede lograr llevar a somatizar parte de las emociones, ¿no? Niños que les duele el estómago, niños que constantemente tienen dolor de cabeza, niños que se empiezan a morder las uñas, que hay como cierto retroceso en su desarrollo y a lo mejor empiezan a mojar la cama. En fin, o sea, creo que podemos estarlo visualizando de diferentes maneras, pero ya decía, como mucho a través del comportamiento de los niños. Está la creencia aún en algunas personas que hay emociones buenas y hay emociones malas. Digamos que basándonos en una línea de las investigaciones y este entorno científico, hace muchos años, para poder explicar las características de las emociones, se clasificaron, ¿no? Entre buenas y malas. Pero de ahí muchos como que se expandió esta idea y de ahí como que se continuó. Y hoy nos damos cuenta que eso pues no nos ha favorecido del todo, porque en realidad las emociones son las emociones, es decir, son experiencias que vamos teniendo. Claro, sí puede ser unas agradables, otras no tanto, unas incómodas, unas no tan incómodas, pero no son buenas ni malas. Todas las necesitamos. Todas las emociones, por muy agradable o desagradable que sean, tienen un mensaje que si lo sabemos leer, podemos entonces desarrollar un montón de situaciones favorables para nuestro desarrollo. Pienso que todas las emociones tienen sus características, ya decía, su nivel de energía y su mensaje. Para algo nos están ayudando. Parte de los pilares que tiene la crianza consciente es poder desarrollar habilidades, no solamente para el momento, que es la infancia, sino habilidades para la vida. Es decir, lo que hoy yo le puedo aportar a mi niño o a mi niña, seguramente va a tener también efectos en su vida adulta, así como lo tuvo con nosotros, ¿no? Entonces, el poder estar consciente de esto, entonces nos va a llevar a hacernos cargo, a buscar mejores estrategias y formas para poder implementar y dar un espacio para favorecer la inteligencia emocional, ¿no? Darle espacio a las emociones, acompañarlas, validarlas, a lo mejor hasta trabajar en mí para poderlo lograr, porque en lo dicho pues está muy fácil, pero a la hora de la práctica ahí es en donde nos enfrentamos a ciertos retos. Entonces, si hoy lo logramos hacer bien, ¿no? Con una buena intervención sensible, empática y consciente, seguramente eso también va a tener un buen efecto en la vida adulta de nuestros niños y de nuestras niñas. Es decir, estaremos formando adultos con una inteligencia emocional sana. Desde mi experiencia, a lo largo de estos 15 años que he venido acompañando familias, la mayoría, hoy ha cambiado un poquito, pero las personas o los adultos que normalmente están como buscando este acompañamiento psicoterapéutico normalmente son las mamás. Entonces, bueno, la forma en cómo hoy lo están haciendo o queriendo implementar esta creencia consciente, yo diría que con muchos retos. O sea, se dice fácil, ¿no? Pareciera que es una moda, pero en realidad creo que tiene que ver mucho con una propia necesidad, ¿no? De reparación a nuestra propia infancia, de querer romper patrones, y creo que iniciaría diciendo que con desafíos, o sea, con ciertos retos, pero también con mucha satisfacción de que en el día a día vamos viendo los efectos que ya está teniendo en la vida de nuestros niños y de nuestras niñas, ¿no? El poder de repente tener momentos también críticos emocionalmente, y nuestros niños son los que de alguna u otra manera intervienen con alguna frase que pareciera que estamos teniendo una buena intervención y bueno, una buena labor. Nosotros como adultos, así como los niños son reactivos, impulsivos, muchas veces también nosotros como adultos, ¿no? Entonces,
Para esta idea quisiera compartirles parte del fundamento que tiene una crianza consciente, que tiene que ver con el neurodesarrollo. Entonces quisiera que se imaginaran que está nuestra estructura cerebral dividida como si fueran 3 escalones. El primer escalón tiene la necesidad de seguridad y se encarga de la supervivencia, ¿ok? Esa parte de nuestro cerebro, digamos que va a actuar de manera automática e impulsiva. Es muy similar al tipo de cerebro que tienen los animales y llega a ser como muy instintiva. El segundo nivel tiene que ver con la conexión, con la sensación de pertenencia, con la aceptación, con la sensación de alguien me acepta, tengo la atención de alguien, estoy conectado o conectada. Y el tercer nivel es la parte más sofisticada que tenemos nosotros como seres humanos, ¿no? Es la parte en la que tenemos como procesos ejecutivos, como control de impulsos, gestión emocional, planeación, reflexión, la necesidad de aprendizaje, ¿sí? Entonces, muchas veces esperamos que nuestros niños reaccionen desde este tercer nivel, pero no es así. O sea, por madurez necesitan ir avanzando escalón por escalón. Entonces, muchas veces van a reaccionar desde la sensación de seguridad. No hay seguridad, ok, entonces se activa nuestro sistema nervioso para poder sobrevivir. Aquí yo les digo a las familias, es como si reaccionara nuestro cocodrilo, ¿no? O sea, se activa nuestro cocodrilo y desde ese lugar reaccionamos, desde el lugar de supervivencia, como modo de ataque o lucha, congelamiento, huida. Bueno, luego el segundo nivel, necesitamos sentirnos en conexión. Si no nos sentimos en conexión, entonces vamos a echar culpas, porque el estado emocional normalmente no nos permite mirar cuáles son nuestras responsabilidades, qué es de lo que a mí me corresponde de esta situación, y solamente echamos culpas para afuera. Entonces, esto que te estoy diciendo no nada más tiene que ver con el cerebro de los niños y de las niñas. También así funciona el cerebro de los adultos. Entonces, muchas de nuestras reacciones de impulsividad, de a lo mejor pareciera enojo, a lo mejor de grito y sombrerazo, tal vez es porque nosotros como adultos estamos colocados y reaccionando desde estas partes de nuestro cerebro. Modo supervivencia, actuando como un cocodrilo, o modo emocional, echando culpa hacia afuera. Entonces, si nosotros como adultos tenemos niveles de estrés altos, estamos cansadas, ¿no? Ya decía que tenemos como cierta información ya muy incorporado de nuestra propia crianza, habrá situaciones que nos detonen y seamos más reactivas. Entonces, eso quiere decir que estamos desde un lugar de supervivencia. Estamos tratando de sobrevivir a esta situación que al parecer a nuestro sistema nervioso lo tiene demasiado agobiado, demasiado estresante. Cuando nosotros entonces podemos estar conscientes de estas situaciones que son detonadoras, o que cuando yo estoy demasiado cansada, normalmente grito y jaloneo, entonces eso me va a permitir tener un plan B. Cada vez que yo tenga sensación de cansancio y demasiado estrés, voy a decir la palabra clave y entonces vamos a hacer equipo, ¿no? Para ayudarnos y para darme un tiempo para poderme regular y pasar a la parte ejecutiva. Esa parte ejecutiva es la que me va a permitir estar en mi mejor versión, ser ese adulto responsable y a cargo de lo que esté surgiendo en ese momento con nuestros niños y con nuestras niñas. Yo decía que el modelaje es ideal, ¿no? Para transmitir esta gestión emocional y por lo tanto fomentar una inteligencia emocional. Pero claro que, o sea, nosotros de dónde sacamos los recursos si a nosotros nadie nos lo enseñó. Yo te platicaba un poquito de mi historia, ¿no? De que estuvo un tanto limitado el acompañamiento que yo tuve para transitar mis emociones, ponerles nombre. Entonces, creo que es maternarnos a nosotras mismas.
tomar esa postura de adulto para sostener lo que a nosotros también nos surgió y nos sigue surgiendo, porque muchas veces nuestras reacciones no es desde el lugar de la adulta que soy hoy, sino mi reacción muchas veces está relacionada con la niña que fui y que le faltó algo. Entonces, yo diría como los procesos terapéuticos nos ayudan muchísimo en esto, ¿no? Porque estamos recibiendo este acompañamiento que no tuvimos, nos están modelando y hay otro adulto, ¿no?, que nos está acompañando a sostener nuestras propias emociones. Eso es, digamos, desde un enfoque de tomar terapia, ¿no?, un enfoque terapéutico, pero también creo que hay muchos otros medios como esto, ¿no?, que estamos tratando de fomentar, podcast, libros, yo diría hasta música, que nos permite conectar con nuestra propia infancia, poderla sanar, poderla reparar, hacernos cargo de nosotras mismas. Y entonces es tomar como los recursos que vayan sembrando algo positivo en nosotros, no por lo que nos faltó, sino por lo que merecemos hasta el día de hoy recibir. Y entonces yo diría que maternarnos puede ser parte de esto. Muchas veces creo que estas ideas o estos juicios o hasta las críticas que hay en relación hacia la crianza consciente viene desde el miedo, ¿no? De, híjole, pero si lo hago diferente, ¿cómo me va a ir? Porque lo conocido es lo que más me da seguridad, ¿ok? O puede darme cierta seguridad, porque ya lo conozco, porque ya sé cómo es, ya sé lo que se siente. A veces, para ciertas personas, hacer cambios puede ser demasiado retador y abrumador. Entonces, yo diría que empezar a probar con nosotras mismas, o sea, ¿qué pasaría? No sé, o sea, de repente, por ejemplo, cometo un error y lo primero que me digo es, ay, qué tonta, ¿no? Qué tonta que hice esto. Y entonces es como, a ver, espérate, o sea, ¿por qué me estoy diciendo así, no? O sea, cometí un error, todos cometemos errores y creo que es una oportunidad para aprender y hacerlo diferente la próxima vez. Entonces, cuando yo hago ese cambio de enfocarme en mí, de tratarme diferente a mí, entonces puedo ir experimentando la propia crianza consciente, ¿no?, el acompañamiento consciente hacia mí. Y entonces, si digamos que no quieres arriesgar a tus hijos y a tus hijas, lo entiendo, pero entonces empiézalo a probar contigo. Empiézalo a probar en tus relaciones con los otros adultos, con tu pareja, con tus amistades. Es más, a lo mejor hasta con nuestra propia madre, ¿no?, nuestros hermanos, o sea, con los otros adultos. Y vas a ver que los efectos que empieza a haber en nuestras relaciones va a tener otro resultado. Van a ser relaciones mucho más profundas, más sensibles, más empáticas, de mayor conexión. Y entonces yo te diría que eso nos va a hacer transitar del miedo a la seguridad para poderlo implementar. Porque esa es otra de las ventajas de la crianza consciente. Es una filosofía de vida. Si tú lo haces desde el lugar primero con los niños, entonces va a empezar también a tener un efecto con los adultos. Desde mi experiencia es algo que empezó a ocurrir. O sea, con mi familia yo empecé a implementarlo con los niños que hay en mi familia, con las niñas que hay en mi familia. Y entonces los otros adultos lo iban escuchando, les iba dando sentido. Y entonces ahora son adultos que también ya implementan una crianza consciente. El mensaje con el que me quisiera despedir, ¿no?, de la audiencia, de las mamás, de las mujeres que nos están escuchando, es que soy empática, ¿no?, consciente, y honro la labor que tenemos frente a nuestros niños y nuestras niñas. Es una labor grande que llena todo el día, todos los días, todo el tiempo de retos, a lo mejor de dificultades, pero también el hecho de que tú estés escuchando el día de hoy este mensaje, yo creo que es porque quieres hacerlo diferente, quieres romper esos patrones, quieres dar tu mejor versión, y en este camino que pareciera de repente que es largo, vale la pena. Y bueno, pues como programas como Fundación IDANA estamos para acompañarte.
Si quieren conocer más sobre estos temas, pueden buscarme en mis redes sociales. En todas las redes sociales estoy de la misma manera, es decir, en Facebook, Instagram y TikTok. Estoy como psicóloga Angélica Buchan.